Javier, César, ¿qué tal? bien. Mira, te iba a hacer una pregunta. El otro día te mandé una pregunta por solo preguntas y era un poco confusa o bastante confusa. Entonces era para ver si me podía explicar mejor y me lo podrías aclarar. En la pregunta que te comenté, mezclé distintos términos de mente pura, etcétera, etcétera. O sea, un poco lioso. Pero que el fondo de la pregunta, aunque está mal formulada, el fondo de la pregunta era que, o yo lo interpreté así, por eso lo puse así, es que en la autoindagación no tiene que haber ningún tipo de interés por mi parte, porque en un punto a mí me ha pasado de estar en el estado de libre pensamientos, pero como hay una intención de fondo o el yo no se ha ido, por así decirlo, pues se va todo al traste. Y eso me ha pasado estos días y estoy empezando un poco de nuevo, un poco desde el principio de nuevo y aplicando la autoindagación sobre todo ahora en las actividades, porque es mirar al quien hace la actividad, en este caso pues o nadar o hacer deporte o caminar, pero incidir en quien está haciendo la actividad. Y es la única manera que yo veo, la única manera que yo veo para estar autoindagando el mayor tiempo posible o 24/7, como dices tú. Y era eso lo que te quería comentar, nada más. El único interés en la indagación es el interés de mantenerse consciente de ser. Ujú. ¿Mm? Mantener esa conciencia yo. La atención al yo, ¿te refieres? Correcto. Sí, porque según te he oído desde el principio hace ya tiempo, la indagación es, a lo mejor me equivoco, creo que no, la indagación es como si fuese nuestra verdadera naturaleza. Entonces es un poco absurdo buscar un porqué de hacer la autoindagación, porque la hace porque eres eso, o es un poco raro lo que he dicho. Correcto. Pero sí, ¿por qué no entienden la autoindagación de una vez por todas? Es simplemente ser consciente de ser. ¿Qué tiene de raro ser consciente de ser? Todos son conscientes de ser, pero la mayoría creen ser el cuerpo. Todos son conciencia, pero la mayoría cree ser. Esa conciencia de ser que tienes aquí y ahora es la del ser, simplemente que está confundida con el cuerpo. Eso es todo. Ujú, La indagación sí, es un absurdo. Absurdo es no indagar. ujú. O sea que, digo yo, el, eso que se llama testigo, por así decirlo, de testigo de lo que piensas, de lo que haces, de lo que observas, ese testigo, ese es el que se da cuenta, ese eres tú. Ese sería, ese soy yo, ¿no? El que observa a quien piensa, el que observa a quien mira, el que observa a quien actúa, el que observa a quien camina, el que observa todo. Al aparente quién, a la mente, correcto. Eso. La conciencia testigo, por así decirlo, por ahora. Y ese testigo lo que hace es, por así decirlo, erosiona al yo que no es, al observarlo. O es una cosa rara lo que te he dicho. Es que todo eso son, estás jugando las adivinanzas. Estás tratando de adivinar cómo va a ser, qué es lo que va a pasar. Entonces este va a ser aquello, entonces el otro va a ser lo otro. Indaga, ¿sí? Y ve qué es lo que sucede por ti mismo. El que indaga desaparece en la indagación, ¿sí? Si el que indaga desaparece en la indagación, ¿quién queda para hacer alguna pregunta acerca de qué cosa? Para explicar qué cosa, analizar qué cosa, compartir qué cosa, incluyendo su propio despertar. ¿El despertar de quién?
Entonces es un error decir que alguien despierta, porque ¿quién despierta? Si el yo no existe, ¿quién Pero despierta? todo eso son especulaciones intelectuales otra vez. Es un error decir esto, es un error decir aquello. Es un error no indagar aquí y ahora. En vez de hacer todas esas preguntas son el error. Sí. Indagar es lo correcto. Todo eso es gimnasia intelectual. No lleva a ningún lado. Más confusión. El ego juega con la pregunta ¿quién soy yo? ¿Sí? Entonces el que pregunte, porque entonces todo eso lo está diciendo el ego aquí y ahora. Y es el ego el que dice todo eso y pregunta todo eso y que quiere saber de esto y de lo otro. Y lo hace simplemente para no introvertirse porque sabe que si lo hace desaparece. Si es que existe. Sí, el problema es que el yo quiere saber. Sí. El problema no es que el yo quiere saber. El problema es que no se indaga cuando el yo quiere saber algo. ¿Quién es ese yo que quiere saber algo? Eso es un pensamiento. Quiero saber. Quiere saber, ¿cierto? Ujú. Es un impulso, una predisposición, una tendencia, una inclinación, ¿cierto? Sí. Mm. Tiene que hacerse más fuerte la inclinación de ver al yo o quién es el yo que quiere saber qué cosa. Lo que pasa es que me pasa una cosa muy curiosa. Cuando el yo se va debilitando es como si se fortaleciese. O sea, se va debilitando, Ahí sí, ¿no? Estoy igual que antes. Vale, perdón. se va gritando, pero se fortalece. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Se va debilitando, se va fortaleciendo. Existe ese yo que se debilita, fortalece. ¿Soy yo realmente ese yo? ¿Soy yo lo que pienso?
el que piensa. Déjame ver, déjame ver quién soy, qué soy, cómo soy. ¿Cómo se puede mantener el estado de libre pensamiento que tengo ahora mismo? ¿Perdón? ¿Cómo se puede mantener el estado de libre pensamiento que tengo ahora mismo? ¿Cómo se puede mantener? Sí, Manteniendo la atención en el mismo, en el mismo yo que hace la pregunta. La pregunta la hace precisamente no para mantener el estado libre de pensamiento. de distraerme. Correcto. Se distrae con la pregunta, ¿cómo hago para no hacer nada? ¿O cómo se hace para quedarse quieto? ¿Verdad? La contradicción está en la pregunta misma. Es apacible lo que siento. ¿Quién lo siente? Nadie, sin No, decir. no, 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 entiende la indagación. Estás objetivizando todavía la apacibilidad. Y el ego ahora reclama ser el experimentador de ella. Lo que yo siento, si lo siento es un objeto, si es objeto no es el yo.
Si se siente, si se ve, si se conoce, si se percibe, no es el yo, es algo. Mm. Lo que quiero es saber quién soy yo, cómo soy realmente, cuál es mi realidad, cuál es mi naturaleza. Si uno llega a conocerse uno mismo como uno realmente mismo es, no hay explicación posible ni descripción posible. Y solo yo soy, ¿a quién podría explicárselo y cómo? No puedo decir nada. ¿Mm? No, no sé qué decir. No, no, no se ve nada, no se piensa nada. Es, bueno, ya voy a describirlo otra vez y voy a caer en el mismo error. Ese yo que no sabe nada, ese yo que no sabe qué decir, ese yo que no puede pensar, la idea de ser ese yo tiene que desaparecer también, porque sigue siendo Javier. Ese es el pensamiento yo, ¿sí? Que cuando se pone atención a sí mismo, se aísla de todo, de sus pensamientos, de su conocimiento, de sus tendencias, de su percepción, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus ideas, ¿sí? Experiencia, conocimiento, memoria, queda aislado, solo, enfocado solo en sí mismo. Manteniéndose enfocado en sí mismo, desaparece. El pensamiento yo se queda sin los demás pensamientos y luego el pensamiento yo también desaparece.
Ahora cuando te deje lo haré por mi cuenta. ¿Mm? Y ahora cuando te deje lo haré por mi cuenta, porque contigo es más fácil, pero si tengo que hacer solo. El buscador maduro no viene aquí a hacer preguntas de nada. El buscador maduro sabe que aquí se le hace más fácil mantenerse consciente de ser y sabe que es lo único que realmente Sí, funciona. funciona, correcto. Pueden preguntar lo que quieran y decir lo que quieran, no hay ningún problema, pero a la final siempre va a haber un empujón hacia adentro. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, César. Muy bien.
Inés, Buenas tardes, César. Voy a hablar contigo porque se están presentando muchas situaciones internas y externas. Internas, mm, me estoy dando cuenta cómo la mente puede hacer que una perspectiva se vea completamente diferente. Me explico. Te voy a poner el ejemplo para ser más clara. Yo he ido muchas veces a India y cada vez que he ido era una sensación de mucha felicidad, ¿no? Porque sabía dónde iba y para mí también era ir a mi casa, ¿no? Pero ahora que se está planteando ir a otro ashram, fíjate, lo que te estoy diciendo que parece una contradicción y es lo que me ha sorprendido con todo lo que puedes intuir internamente y lo que representa Ramana, pues de repente empiezo a tener un miedo y yo sé que en la mente hay miedo, pero no un miedo, a ver, ¿cómo te explico? Miedo no es exactamente, sino yo tengo la sensación que voy a un sitio extraño, me produce cierta inquietud y digo yo, y yo sé que en la mente, y por eso es por lo que te lo estoy exponiendo para verlo más claro. Aunque también te voy a decir que ayer no había forma de sacar el pasaje. Pero una cantidad de cosas que no había manera. Fíjate que al final ni lo sacamos. Porque es que, madre mía, lo que liamos. Entonces me quedó una sensación extraña, ¿no? Y, y ante una situación así parecida en otros momentos de mi vida, pues yo siempre he tenido la misma reacción. Pero ayer me daba cuenta de que no me dejaba llevar por por los mismos hábitos que he podido tener en otras circunstancias parecidas, porque notaba que había una voluntad más fuerte que ese pensamiento que me hacía hacer una cosa completamente diferente. Bueno, a ver, como por ejemplo, terminar viendo que un vídeo de Ramana, de la vida de Ramana, pero yo lo estaba viendo, pero porque había una voluntad mayor, porque yo por otro lado lo que quería era hacer otra cosa, pero me mantenía ahí. Yo no sé si esto tiene sentido. sí, 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 continúa. Y lo que te digo, me estaba dando cuenta de eso, de que habitualmente me puedo dejar llevar por los pensamientos y tener los hábitos que normalmente se pueden tener, pero en esta ocasión sentía claramente que había una voluntad mayor que los pensamientos. Ya está. Y luego por la noche, pues una incertidumbre no era miedo exactamente, pero mm, la sensación de confianza y de regocijo que yo siempre he tenido cuando he ido a India, no la estoy percibiendo ahora. Entonces, pues era comentártelo, ya está.
Ay, Juntando lo que hemos hablado las últimas veces, sí, incluyendo la posibilidad del viaje o la intención del viaje, etcétera, etcétera. sí. El sueño con Ramana, todo lo demás. Lo que voy a decir no significa o no quiere decir o estoy diciendo no vayas a India, no vayas a la Santa Ramana, no. ¿Ok? Si vas a Puttaparthi, físicamente Baba no está allí. Si vas a la Santa Ramana, Ramana físicamente no está allí. ¿Ok? Está allí no físicamente, pero no físicamente está aquí y ahora como tu propio ser. A ver, esta última parte, César. Ramana o Baba es la conciencia y la conciencia está aquí y ahora, ¿ok? Como tu propio ser. Ramana aparece en un sueño y te dice, yo soy tu gurú. Pero ¿qué es lo que dice el gurú? ¿Sí? Que tú eres el ser. Y la forma de saberlo es mantenerte mentalmente quieto. Sí, además lo pude comprobar porque la última vez que fui a India, Baba ya no estaba físicamente y yo tenía la sensación de vivirlo, tú sabes, cuando se experimenta, vamos a hablar, cuando se experimenta Baba, ¿no? Se experimenta dentro, lógicamente. Experimentar a Y Baba, cuando no es, experimentar a Baba es conocerse uno mismo como uno realmente es. sí, pero en ese momento había esa creencia que ese estado que se puede vivir de bienaventuranza y de... Yo lo podía percibir a Baba mucho más cuando no estaba en su forma física, por lo que hemos comentado alguna vez, porque cuando se veía en la forma física nos podíamos distraer más que cuando llevábamos la atención hacia adentro o cuando llevamos la atención hacia adentro. Y eso yo lo pude percibir estando baba físicamente de que am- eh, tú sabes que baba siempre salía a dar su darshan, pero empezó a no salir diariamente. Empezó a no salir, es decir, que se quedaba la gente esperando y que Baba ese día no daba darshan. Pues el primer día que hizo Baba eso, me tocó a mí en primera fila. Y fue la primera vez que yo pude experimentar el darshan interno y donde me di cuenta de que donde tienes que mirar es hacia adentro, porque lo pude percibir dentro y no esa sensación que se crea de ahora va a salir baba y todo lo que supone eso, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente cuando dices que realmente no es importante ver físicamente al gurú. Al gurú se experimenta, pero se experimenta por su gracia, no porque yo quiera. Yo eso lo entiendo. Por la gracia de la conciencia se sabe que se es la conciencia. No hay nadie la gracia no la recibe nadie. Sí, la gracia disuelve a lo que uno cree que es. Sí, sí, César. Si la gracia está allí, pues no hay nadie que reciba la gracia. La gracia disuelve al que está esperando recibir la gracia. Por la gracia, uno como ego desaparece. Y uno como conciencia, como la gracia misma, permanece. Puedo tener vislumbres de eso, pero todavía no está realizado. La visión de lo divino no es que lo divino va a ser visto. Si es visto es un objeto. Y si es un objeto depende del sujeto. Entonces, ¿qué clase de importancia tendría algo que depende de mí, que es el que lo ve?
La visión de lo divino es verse a sí mismo, ¿sí? Conocerse a sí mismo como lo divino. O sea, verse a uno mismo es ser uno mismo como la divinidad que uno es, entendiendo como divinidad conciencia, porque si decoramos mucho, si le damos, repetimos la palabra divinidad más de 3 veces, ya creamos una imagen mental de ella y la sobrevaloramos. Es lo que yo... Sí, 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 porque eso es lo que me he dado cuenta. Cuando antes te estaba comentando que la mente puede hacer que se experimente mm, la mente te da una idea de lo que sea, ¿no? Y entonces lo vives en función a la imagen que a ti te está dando la mente de eso. Y de repente te das cuenta de lo ilusorio, porque eso es de lo que me he dado cuenta y es lo que te quería comentar, de- del montaje que se hace en la mente y que no tiene consistencia ninguna. No tiene. No, No tiene la más mínima realidad. La mente es un conglomerado de pensamientos que comienzan con el pensamiento yo. Aparte de los pensamientos, no existe tal cosa llamada mente. Para que haya pensamientos, tiene que haber conciencia. ¿Mm? No puede haber pensamientos sin conciencia, pero hay conciencia. Pero hay conciencia sin pensamiento. claro. O sea, lo fundamental o esencial es simplemente ignorado, pasa desapercibido. ¿Mm? Porque la atención se va al pensamiento, al intelecto, a la imaginación, esto, aquello, lo otro. Cuando los pensamientos desaparecen, la idea de ser lo que uno piensa también desaparece. ¿Sí? La idea de ser el cuerpo y queda una conciencia que no puede ser que, que es lo que se es. Gracias, César.
La conciencia se experimenta como yo, de lo que yo soy. No es otra cosa que lo que yo soy. Por cierto, hay una persona acá que a lo mejor que es por la... Diego, ¿estás por ahí, Diego? No sé si hizo la pregunta por acá. Sí, porque leyó a Nisargadatta Maharaj y en el contexto en el que se utiliza el concepto o el término yo soy, puede que la gente se confunda. A ver si está por ahí. Número de teléfono de España. Así que puede que esté por ahí. No, este es Shanti. Diego, sí, Diego es de España, igual, 034.
Hola César, ¿me escuchas? Sí, te oigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Si bien no tengo una pregunta al punto, pero quería saludarte porque, bueno, siempre te siento muy cerca y siempre me emociono, no lo puedo evitar. Bueno, y ahora está todo como para poder hablar porque muchas veces están los niños, las niñas y niños, en fin. Eh, Hoy y a esta hora justamente hace 3 años del accidente y como ya te comenté que no lo entendía cuando caí tendida en el suelo, eh, lo primero que se me vino fue una bendición disfrazada de gracia y ahora lo entiendo que tenía que ser así y que la bendición eres tú. No han, cam- ah, no han cambiado tal vez muchas cosas, pero me has aclarado muchas dudas que he tenido desde pequeña y aquí estoy, con mis más y mis menos, aquí estoy. Ahora eh, estoy otra vez, y por eso te digo que siempre estás, porque el otro día iba a trabajar y eh, la artrosis, se ve que el frío de este invierno empezó a, bueno, a dar sus síntomas en el pie y se me queda rígido, en fin. Y justo siempre antes me voy en el coche y pongo un Saxon y justo era el que te comentaba eso. Eh, entonces siempre están las respuestas, pero para mí eres esa bendición y gracias. La orden. Lo demás sé que todo lo sabes porque me das, se me muestra así, ¿no? Que estás conmigo y como también ha venido mi hermano, que hacía 13 años que no nos veíamos. Y bueno, cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. También la muerte me ha acompañado muy cerca, ¿no? Desde julio, de ver la máquina esa, en fin, un, y hasta acompañar a un vecino hasta que llegue la funeraria, hacer todo. Lo que no he podido hacer con mis padres, me ha tocado. Y justamente también esa mañana, justo escuché un satsang que le decías a Luciana, no hagas nada al menos que te llamen. Y me llamó a la puerta mi vecina para ver si mi vecino, que ha sido como muchas veces como mi padre, si respiraba. Y, y bueno, lo viví muy diferente, muy diferente. La acompañaba a ella y ella se acercaba a él y decía, mucho silencio, hay mucho silencio, porque no son de aquí. Entonces, también el hablar que me llamó a mí para que me traduzca y yo no hablo su idioma, pero me entendía con ella, o sea, era increíble, pero cuando decía lo de mucho silencio, estabas tú, estabas tú.
Luego por él yo he pedido mucho también, de, porque ya te digo que ha sido como un padre y una vez que prácticamente fui a despedirlo, ¿no? A saludarlo, justo llego y estaba el enfermero que me curó mi pierna, el que es como tú, y eras tú, dándome ese abrazo. Me ha alegrado mucho verme y, y nada, y me dijo demasiado bien para lo que, como podrías estar, pero bueno, lo físico, sabes que, en fin, agradecerte que estás ahí y otra vez te repito, eres mi bendición y solo tú. Bien, Gracias. a la orden.
Ya puedes abrir tu micrófono. Ah, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ya? Ah, vale, vale. A ver, que estaba leyendo esto, pero es que no. Entonces, dice el yo soy, yo con mayúscula, es un pensamiento. Bueno, mientras que la conciencia no es un pensamiento. Bien, conciencia con ese, ¿no? No hay yo soy consciente en la conciencia. Bien, la conciencia es un atributo. Ahí ya me perdí. Ahí debería ser conciencia lo que nosotros entendemos por mente, es un atributo en la conciencia. Correcto. Pero dice, yo soy conciencia en la conciencia, no me encaja. Correcto. Por Ah, eso no sé quién tradujo eso, no sé de qué edición, de qué libro, no sé. Por eso es mejor hablar por acá. claro, claro, claro. Es que yo no lo sé si tuve mucho lío cuando leía Nisargadatta, porque él habla de la conciencia sin ese como Dios o como Brahman, y habla de lo que nosotros hablamos de conciencia con ese como para Brahman o el absoluto. Correcto. Entonces cambia el significado, ¿sabes? Sí. Ah, era solo eso, que es que digo, no tiene por dónde cogerse, yo no entiendo nada. Pero la pregunta es de Diego, no tuya, ¿no? Sí, no, es de Diego, sí, sí. Lo pulso ahí y digo, es que no entiendo, digo yo que estará mal, pero claro, puede llevar, como te he oído antes hablar de algo de Nisargadatta, digo, claro, puede llevar a error. O puede que él mismo haya puesto las dos conciencias con ese Ah, al ponerlo acá en el chat, ¿no? Por eso, vale, vale, vale. Sí, por porque eso, si es suyo, entonces, sí, claro, claro. porque no creo que lo haya, tiene que haberlo tipeado él y puede que haya Ya, confundido. vale, 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 vale. Nada, solamente eso. De todas maneras, confunde. Si la forma como está explicado en ese libro confunde. Sí, sí, sí. No me refiero a Nisargadatta, sino al traductor. Mm, mm, En inglés, en el libro en inglés, utilizan la palabra awareness para el absoluto y la palabra mm, consciousness para lo relativo. mm. Pero en los textos de Ramana, awareness y consciousness son sinónimos y se refieren al absoluto. Ya, ya, ya. Ese yo soy al que se refiere ahí en Nisargadatta es la mente, que es un pensamiento. Dice, ese yo soy, pues creo que lo dice así. Sí, sí, yo soy. Pone con mayúscula la Y, pero el soy lo pone con minúscula, no pone los dos con mayúscula. Bueno, es una bobada, pero no lo sé. Puede llevar a confusión. Porque cuando Nisargadatta habla de la eseidad o la yo soidad, se refiere también al pensamiento yo soy, ¿no? A la mente. ¿Perdón? Cuando Nisargadatta en sus libros pone de yo soidad o eseidad, también se refiere a lo que es la mente, el Correcto, yo soy mente. Claro, correcto. sí, claro. Y aquí dice, el yo soy es un pensamiento, mientras que la conciencia no es un pensamiento. ¿Sí? Claro. Y pone conciencia con ese, hasta ahí está bien, ¿no? Correcto. Entonces, Según lo entendemos nosotros. aquí el término yo soy, al que se refiere como pensamiento, es yo soy el cuerpo. O sea, yo soy, Claro, yo sí, soy. así lo he entendido. Mm, Sí, 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 sí. Pero luego ya se lía de una manera que, vamos, utiliza conciencia para una cosa y para otra, ¿no? mm. Bueno, nada más que eso, César. Ok, Muchas gracias. la orden. Bien, me tengo que ir a tiempo hoy, tengo unas cositas que hacer. Nos vemos a la noche.